Qué bueno que siga con más de Acción 10 en la mañana, siempre abordando el tema de en manos de quién está la solución de la crisis política, en manos de quién está el avance del diálogo, de quienes depende en realidad de que esto pueda llegar al final que Nicaragua espera, porque la situación es cada vez más difícil. Ahorita vamos a abordar este tema siempre con otra de nuestras invitadas. Mónica Baltodano nos acompaña, historiadora y ex comandante guerrillera. Mónica, qué gusto que esté con nosotros acá. Mucho gusto, Jocelyn. En la revista Acción 10 en la mañana, y estábamos hablando antes de entrar en vivo a la entrevista un poco acerca de su valoración general sobre la situación que ahorita se enfrenta. Para algunos analistas, el caso por ejemplo de Eliseo Núñez decía de que ya el diálogo prácticamente ha fracasado. Escuchábamos las apreciaciones, las aseveraciones de José Palé, que es miembro de la Alianza Cívica, que está ahí en esa mesa de negociación. ¿Será en realidad que ya el diálogo va rumbo al fracaso? ¿Es ya un fracaso? ¿O podemos tener aún expectativa de que esto funcione como una salida democrática a la crisis de nuestro país? Bueno, gracias por la invitación de nuevo, Jocelyn. Yo creo que tenemos que estar completamente claros de que Daniel Ortega mandó esa delegación, porque hay que decirlo, no fue él el que se sentó, sino una delegación bastante pintoresca, ¿no? Con ninguna capacidad de decisión propia. Manda esta delegación porque quiere parar las sanciones, porque quiere parar las posibles medidas de carácter económico que se adopten desde los Estados Unidos o desde Europa, quiere parar las sanciones anunciadas, de la imposibilidad que tendrían ellos de viajar a cualquier país de la Unión Europea. Ese es el propósito. Tenemos que estar claros que Daniel Ortega tiene desde mucho tiempo atrás una estrategia que está centrada en el poder, en el control del poder. Y por eso vemos que él en las elecciones del 2011, él lo que hace es conseguir una mayoría, es decir, él a través del fraude se garantiza una mayoría en el Parlamento que le permitiera de forma unilateral, sin participación de ningún partido, ni siquiera de sus partidos aliados, que le permitiera cambiar la Constitución. Y hace unas reformas a la Constitución que ahora ponen al país en esta situación. No solamente que él se puede reelegir de forma indefinida, sin ningún tipo de limitaciones, sino que pueda ganar con 15% de voto si el siguiente saca 14 o un voto de diferencia. Y además establece que los magistrados, todos los magistrados de los distintos poderes del Estado, una vez que concluyan su periodo, pueden continuar en el poder, en esos espacios, mientras no elija la Asamblea. O sea, algo que dice un medio de comunicación hoy, que a partir del 10 entrarían... Mañana, de hecho, vence el periodo. Exactamente, y pasan a una situación de ilegalidad. No es verdad, porque esa reforma constitucional, hecha completamente solo por ellos, sin ninguna legitimidad, te digo, porque lo básico de una constitución es que sea resultado del consenso nacional. Y no lo fue. El caso de las reformas del 2014 son absolutamente unilaterales. Entonces tenés un país totalmente controlado y secuestrado. Y otra de las reformas que está clarísima, que hizo en el 2014, fue el establecer, el prácticamente desaparecer el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Defensa como instancias civiles de comunicación entre la presidencia y las instituciones armadas, de manera que él es el comandante supremo del ejército y comandante supremo de la policía. Fueron parte de las reformas del 2014. Entonces, ¿qué te indica eso? Que nosotros tenemos que cuestionar de raíz la legitimidad de Ortega y la legitimidad de esa constitución. Por eso, cuando vos querés resolver este problema en el estrecho marco de la legalidad,
que él impuso unilateralmente, estás, a mi manera de ver, completamente perdido. Y cuando no lees que Daniel, cuando hablan que no tiene voluntad política, pero si no tiene, ¿cuándo hemos visto que Daniel Ortega haya por lo menos pedido disculpas a las madres de los asesinados? Nunca ha comparecido, ni siquiera les ha reconocido el carácter de patriota y de nicaragüense. Todo lo que ha dicho es que somos golpistas, que somos delincuentes, que somos terroristas. O sea, Daniel Ortega no tiene ni va a tener nunca voluntad política. Entonces, cuando hay dialogantes que parten de que él puede tener voluntad política, creo que estamos errados. Yo creo que nosotros los nicaragüenses, en todas las instancias, la alianza, la articulación, la unidad azul y blanco, los partidos políticos, yo no lo descarto, deberíamos, no sé, tal vez salir a Costa Rica a hacer un gran cónclave para por lo menos ponernos de acuerdo en el diagnóstico. Porque este es como cuando estamos frente a un enfermo con una enfermedad complicada. Entonces se hace un consejo de médicos, ¿cómo se llama? Bueno, se juntan, ¿verdad?, los médicos, ¿y qué es lo primero que hacen? Tratar de ponerse de acuerdo en el diagnóstico, y para ponerse de acuerdo en el diagnóstico tienen que utilizar los métodos de análisis empírico, la experimentación, bueno, vamos a hacerle un ultrasonido, que me da la impresión que no se está haciendo. Partiendo de esa perspectiva, sí. ¿Ha fracasado el diálogo? ¿No está preparada la delegación de la Alianza Cívica en esa mesa de diálogo para ejercer la correcta presión al gobierno, para ejercer el correcto desempeño en una mesa de negociación donde hay una gran expectativa de la ciudadanía y hay tantas formas en las que se ha bloqueado e incluso se han suscrito acuerdos y no se han cumplido hasta el momento? Mira, yo creo, yo respeto muchísimo todo lo que sea esfuerzos de los nicaragüenses. La Alianza Cívica, ya sabemos su origen, fue una creación original de la Conferencia Episcopal, que es de las personalidades más respetadas y reconocidas por el pueblo nicaragüense. Esta segunda etapa, la escogencia de esa mesa, fue una escogencia hecha directamente por los grandes capitales de Nicaragua, eso todo el mundo lo sabe. De ahí que su composición tiene un enorme peso del empresariado. De ahí, a mi manera de ver, hay un problema, ¿verdad? Porque, repito, todo el mundo lo sabe, ese empresariado durante 11 años no entendió que la solución de Nicaragua no era nada más preocuparse por el crecimiento, por los negocios, sino por la democracia. Y de eso en parte, yo no digo que sea absolutamente, pero en parte nos tiene donde estamos. Entonces, a mí me hubiera gustado, obviamente, ver más allá las víctimas, ¿verdad? Representación de los presos políticos, representación de la gente que anduvo en la lucha. Como un poco fue el intento con la primera fase del diálogo. Yo creo que este diálogo hasta aquí llegó, este diálogo. Y lo digo porque si vos te fijas, hay dos acuerdos y ninguno de ellos se ha cumplido. Nos dicen con más claridad las cosas los personeros extranjeros. La declaración de la subsecretaria de Estado para Occidente de los Estados Unidos dice que no hay ni un solo preso verdaderamente liberado, hay escarcelados, pero en situación anómala, irregular, no les dan un papel, no les resuelven su derecho, ¿verdad? Que creo que las madres van a hablar de eso. Pero no solo eso, mira, el segundo acuerdo es el segundo acuerdo de las libertades. Ahí están un montón de firmas. ¿Vos crees que la firma de Andino sirva para algo? ¿Vos crees que la firma de ¿cómo es que se llama? De este tránsfuga Wilfredo Navarro sirva para algo? Eso es un papel. Tienen una representación de legalidad, de fuerza política dentro del gobierno. Ortega no sirve ni el honor ni los papeles, solo las correlaciones de fuerza. Él se sentó allí por miedo a las sanciones, es decir, por las presiones internacionales, porque ya la presión nacional, él consideraba que la había aplastado con la cárcel, el exilio
y los asesinatos, y el miedo, ¿ya? Y el miedo tenemos que vencerlo, ese es un tema que tenemos que discutir con los nicaragüenses. Mónica, vemos a un Daniel Ortega, un presidente de Nicaragua que se sentó ahí precisamente por lo que acaba de mencionar, pero luego de eso algunos analistas dicen, bueno, está quizá Daniel Ortega observando que en Venezuela, por ejemplo, no ha salido Nicolás Maduro a pesar de la gran presión internacional que existe, a pesar de que la crisis venezolana ya lleva años. Ha visto Daniel Ortega que en el caso de Cuba, por ejemplo, los mandatarios que constituyen un régimen a juicio de la opinión internacional han resistido a unos 10 mandatarios estadounidenses, por ejemplo. Entonces él se sienta, pero ahora dice, si estos han resistido, yo también puedo hacerlo. Será un análisis acertado partiendo de la hipótesis de que ese es el análisis del presidente Ortega y que aunque se sentó por eso, ahora no está cediendo en nada, ni siquiera un centímetro a la hora de negociar. Y si cede y lo acuerda, luego no lo cumple. Sí, él para comenzar, ellos después de una cierta fase del desconcierto a principios de abril, mayo, junio, ellos lograron establecer, a mi manera de ver, una estrategia que es una estrategia conjunta con otros países, y esa estrategia es la estrategia de la conservación del poder a toda costa. Y no solo de la conservación del poder, Daniel quiere llegar al 2021 y quiere candidatearse, ¿verdad? Ese es su objetivo, candidatearse, y además quiere llegar con las reglas del juego, las que más pueda él manejar, porque él apuesta a ganar. ¿Y sabes por qué? Porque él ahora ya no necesita ni siquiera el 35% que estaba establecido en las reformas constitucionales del pacto. Él ya puede ganar con lo que sea. Entonces, la otra apuesta de él, voy a seguir dividiéndolos. Divide y vencerás, esa es su consigna. Eso lo hizo desde desde cuando él firma el pacto. Uno de los efectos del pacto fue la división. Los liberales se terminaron dividiendo. Si hubiesen ido unificados, obviamente hubieran ganado las elecciones. Después la otra división, si hubiera ido Montealegre unificado con la fuerza de Herty, porque no es solo de que se junten los liberales, que esto es una trampa, ¿verdad? Es una trampa. Es de que se junte la gente sin distingos políticos, ideológicos, para vencerlo, como se hizo en el año 90, ¿verdad? Pero entonces la otra técnica de él les dice, yo voy a llegar usando la represión, la fuerza, la mentira, engañándolo, dándoles esperanza y dividiéndolo. Él está, ¿y por qué? Porque él tiene un aparato de inteligencia, yo creo que es fortalecida ahora con esa ayuda, que penetran a las organizaciones y dividen. Y nosotros tenemos que estar atentos a eso. A los mismos partidos políticos que dicen ser de oposición. Y quiero aprovechar esto que estoy mencionando, porque hemos visto un discurso homogéneo entre lo que decía Wilfredo Navarro cuando mencionó que si la Alianza Cívica se levantaba iban a buscar otros interlocutores. Casualmente, representantes de algunos partidos políticos, como el Partido Conservador, decían que ellos deberían de estar en el diálogo y que a lo mejor la gente de la Alianza Cívica en esa mesa de negociación no son los idóneos porque son empresarios y no políticos. Su apreciación al respecto de esto. Mira, yo creo que definitivamente si se volviera a crear otra coyuntura de diálogo, debería de reconsiderarse la composición de la mesa, y yo empezaría porque en esa mesa deben estar más representados de forma directa las víctimas, ¿verdad? Familiares de los presos, familiares de las madres, de los caídos, o la asociación de madres, no sé, pero también podría venir una representación de los exiliados. No debemos olvidar a los exiliados, ¿verdad? Que casi no se mencionan y que ellos quisieran tenerlos afuera. Pero también podría, sí, yo creo que cualquier mesa de diálogo debe de estar en constante comunicación con aquellos a los que dice representar. Y en este caso, yo abogaría por ver a esa mesa de diálogo en asambleas con ciudadanos provenientes de los distintos sectores que le traigan el sentir de la gente, el sentir del pueblo, ¿verdad? Y yo por eso yo creo que nosotros que no debemos acallar las voces que dicen el sentir del pueblo con el argumento de que toda crítica
a los que están dialogando o toda duda de lo que están haciendo es nociva. No, yo creo que una de las cosas que debemos aprender a manejar es la crítica constructiva. Obviamente tiene que ser una crítica positiva, una crítica que abone a la estrategia popular para enfrentar la estrategia de dominación de este gobierno. ¿Qué partidos podrían hacer frente a esto, Mónica? ¿Qué partidos tienen la moral para estar ahí en una mesa de negociación? A mí me parece que la alianza debería de reunirse con todos los partidos. Lo que pasa es que hay algunos personeros de los partidos que crean anticuerpos porque estuvieron muy cerca del régimen. Porque se les señala de pacto. Porque se les señala de pacto, pero yo creo que debería de abrirse un diálogo con todos ellos y ver cuál puede ser el rol. Yo te voy a decir algo, por ejemplo, creo que Palé hablaba ahorita de la movilización. Sí. Yo creo que la mesa de diálogo, cada vez que no se cumplen las cosas, debe estar llamando a las marchas. Lo está haciendo ahorita la Unidad Azul y Blanco, pero si apareciera la unidad junto con personeros que están en la mesa, porque se supone que la alianza forma parte de la Unidad Azul y Blanco, pero personeros pues que estén directamente ahí en la mesa, convocando a las marchas, porque tenemos que seguir desafiando a la represión orteguista, porque si no desafiamos la represión orteguista, entonces ¿cuál va a ser la presión nacional que se va a poder ejercer para obligarlo a ceder en la democracia y en las libertades? Mónica, precisamente esa es una situación que crea dudas en la población, que no hay una posición homogénea entre la Alianza Cívica y entre la Unidad Nacional Azul y Blanco, y esto denota como que hay una desunión, desacuerdos. ¿Cómo una oposición así puede hacer frente al gobierno que esté en esa mesa de negociación y que tienen una posición vertical y que están acostumbrados a que lo que se dice ahí arriba, hablando del gobernante, eso es lo que se hace, y ellos sí mantienen una posición, digamos, unificada en apariencia ante el público general? Hubo una gran expectativa cuando se creó la Unidad Azul y Blanco de que allí convergieran todas las fuerzas y que fuera un espacio de unificación de criterio, unificación del diagnóstico. Por ejemplo, como te digo, si no tenemos un diagnóstico colectivo, las medicinas que cada quien aplica son distintas y podemos matar más bien al paciente, ¿no? Tenemos que construir un diagnóstico. Ahora, creo que hay que dialogar más entre nosotros mismos, ¿verdad? O sea, no solo, es decir, tanto tiempo invertido en tratar de llegar a unos acuerdos con alguien que no tenía ninguna intención de cumplir nada, como el que tenemos que hacer entre nosotros mismos. Tenemos los personeros del diálogo, la Alianza Cívica tiene que invertir más en la unidad o en cualquier otro espacio que se construya y que además en perspectiva puede ser la futura coalición que se enfrente al régimen. Porque al final de cuentas, ¿verdad? Si no logramos, como sería lo lógico, que este tipo renuncie porque no tiene ninguna legitimidad, porque es un criminal, porque ha cometido crímenes de lesa humanidad, porque ha encarcelado 800, lo lógico sería que dimita. Imagínate que en otros países, por un asunto de falda, dimiten los personeros, o porque no declaró bien sus impuestos, los obligan hace poco tuvo que renunciar un primer ministro en España por un asunto, pero totalmente... Pero viniendo al presidente Ortega es como utópico pensar en eso, entonces ahí yo quisiera solo va a dimitir como Somoza cuando esté contra la pared. Ahí yo quisiera... Y ahora por la lucha cívica, porque aquella era armada, pero tiene que haber más lucha cívica. Y para ello, los nicaragüenses, el pueblo tiene que darse cuenta que cada uno de nosotros somos un actor. No debemos de ser observador, no debemos estar expectando, viendo qué hacen los del diálogo. No, somos nosotros los que nos tenemos que organizar en los barrios, que juntarnos con aquellos que sean azul y blanco, aunque sea en secreto, juntarnos y planear acciones, cómo vamos a organizar nuestro piquete,
¿Cómo vamos a detectar quiénes son los sapos que nos están denunciando? ¿Cómo vamos a operar como pueblo venciendo el miedo? Porque todos tenemos miedo. Yo anduve en los piquetes del sábado, estaba súper militarizado todo. Yo te digo, yo he tenido experiencia como guerrillera, ¿verdad? De lucha armada, y no te deja de dar miedito andar ahí, porque vos mirás la superioridad de los opilotes y de todos los guardias, le digo yo, pero tenemos que vencer el miedo y accionar en los mercados, accionar en los colegios, accionar en las universidades, en pequeños grupos, accionar en los barrios, en las comunidades. Tenemos que apostar que se tiene que volver a levantar la movilización popular, porque sin movilización popular y el pueblo solamente observando como en una televisión a los actores, no, los actores somos todo el pueblo. La Alianza Así Cívica fue. dice, Mónica, que hasta después de la Semana Santa estarían probablemente convocando a marcha. El hecho de que la Policía Nacional te niegue un permiso, el hecho de que esté militarizado, ¿debería o no impedir y condicionar que precisamente se lleve una movilización nacional? ¿Qué podría hacer también, ya para ir concluyendo con estas dos preguntas, la comunidad internacional? Porque recientemente una funcionaria estadounidense dijo, y lo vamos a poner en pantalla, que van a hacer que Ortega cumpla los acuerdos. ¿Qué tanta preponderancia, qué tanta relevancia tienen estas palabras para que si realmente se cumplan los acuerdos? ¿O solamente quedaría en un discurso? De hecho, Luis Ángel Rosadía dijo que prácticamente no se había logrado avanzar en nada. Y que lo diga alguien que está de alguna manera a visión de la mayoría del pueblo de Nicaragua como un garante internacional, aunque no se le llame así dentro de la mesa de negociación, pues es algo relevante, es una visión clara lo que él llevó a nivel internacional. Bueno, yo creo que hay que seguir llamando a la movilización, hay que obviamente desplegar creativamente todas formas de movilización, y lo digo incluso como familiar de presos, porque yo veo que los presos políticos nos están mandando un mensaje que dice, me conmovió una última carta de las presas que dice, nosotros, no se olviden que estamos aquí porque luchábamos por la democracia, porque luchábamos porque Daniel Ortega se vaya. ¿Qué quiere decir eso? Porque luchábamos porque las elecciones sean adelantadas, y por tanto la preocupación de los presos, fíjate que es generosísima, dicen, no se preocupen tanto de nosotros como de conseguir los objetivos por los cuales nosotros luchamos y por los cuales cayeron nuestros hermanos. Yo creo que ese es un mensaje de un coraje y de una valentía que debemos honrar los que todavía estamos en nuestras casas y podemos dormir en nuestros colchones o podemos comer nuestra comida y no estar en los sufrimientos de ellos, porque si ellos que están sufriendo nos mandan ese mensaje de coraje, yo creo que ese es el mensaje que yo les puedo retransmitir. Creemos que las presiones internacionales solamente se van a fortalecer si nosotros somos capaces de visibilizar que Daniel Ortega realmente no está dialogando, porque cuando la comunidad internacional recibe el mensaje de que están en diálogo, entonces ellos también posponen las cosas, ¿verdad? Entonces, y las declaraciones de los personeros son bien claros, nosotros queremos cumplir con las presiones y con las sanciones que corresponden en este caso. Pero si aquí les mandan a decir, no, espérense porque estamos en diálogo y tal vez conseguimos, entonces, y no estamos consiguiendo nada, entonces yo creo que es un asunto a revisar. Y por eso creo que a la par de seguir exigiendo la libertad de los presos políticos y seguir exigiendo que se cumpla ese compromiso de que antes de los 3 meses tienen que estar todos presos, y todos los presos todos libres, que tenemos que conseguir libertad de movilización, porque solamente la libertad de movilización, la libertad de expresión, que le regresen los medios a los periodistas, que salgan los periodistas que están prisioneros, solamente con libertad de movilización vamos a conseguir capacidad de presionar cívicamente de una manera tal que lo pongamos, insisto de nuevo, contra la pared.
Ahora, en un eventual nuevo diálogo o en la continuación de este nuevo diálogo con otros actores que ya usted mencionó, ¿cuáles considera que deberían de ser, cuáles deberían de ser los temas? Aparte de esto de la liberación de presos políticos, dándole el beneficio de que sí van a salir en el periodo establecido. El adelanto de elecciones, por ejemplo, el canciller Denis Moncada decía que no se está hablando de adelanto de elecciones. Y por otro lado, estamos viendo que la gente de la Alianza Cívica dicen que sí se ha estado hablando de adelanto de elecciones, pero que hay prácticamente algo intransigente de parte del gobierno y que no quieren ese adelanto de elecciones. De cara a eso, ¿qué opina usted sobre el adelanto de elecciones? ¿Cuándo debería darse? ¿Cuándo Nicaragua está preparada para eso? ¿Cuándo la oposición, y si es que hay oposición en Nicaragua, estaría preparada para hacer frente al partido gobierno en un eventual proceso electoral? Y si ve viable un referéndum, por ejemplo. Mira, yo creo que la Nicaragua está preparada, no solo está preparada, exige adelanto de las elecciones, porque en cuanto se pusieron que un calendario, hay tanta gente azul y blanco regada a lo largo y ancho del país, que van a sobrar fiscales, que van a sobrar estructuras territoriales, que van a sobrar, o sea, la gente ahí está, lo que pasa es que está oprimida y no puede movilizarse y no puede expresarse y no puede organizarse. Pero yo recuerdo que en el año 1989 una de las condiciones era la libertad para que la oposición pudiera desplegarse, y lo tuvo que cumplir. Y aunque había presencia y organización territorial sandinista, tuvo que permitir, había una orden de permitir que la oposición actuara libremente, sin opresión y sin represión. Yo creo que esas condiciones se pueden conseguir, y se debe de conseguir reformas a la ley electoral de manera que podamos ir en coalición, una coalición que se inscriba de manera expedita, sin necesidad de tener que ir detrás de una de las casillas que tengan personería jurídica. Ya existente, puede ser una nueva casilla. Una casilla de alianza, todo eso se puede conseguir en un acuerdo político. Y aquí recordemos algo, aquí han habido ocasiones en que a través de acuerdos marcos se ha pasado por encima de la Constitución. Yo no tengo ningún temor de que hayan acuerdos políticos que pasen por encima de la Constitución. ¿Por qué? Porque lo hicieron para asuntos más secundarios. ¿Por qué no hacerlo de cara a esta situación? Pueden haber acuerdos, ¿verdad?, que pongan a un lado la Constitución por la necesidad de abrir ese camino para elecciones adelantadas, transparentes, observadas, con nuevas autoridades y con nuevas reglas. ¿Qué papel podrían tener en esto? ¿Qué responsabilidad política podrían tener los partidos ya existentes que están con una representación dentro de la Asamblea Nacional y que son los que gozan de personería jurídica? Y se lo pregunto de manera individual: Partido Conservador, APRE y PLC, por poner algunos ejemplos. Ellos tienen ahorita la gran responsabilidad de hacer verdadera oposición. Yo no los veo. Vos los ves en las calles, vos los ves en los piquetes, vos los ves poniendo la cara en las manifestaciones. Dice la Guardia que solo pueden convocar los que tienen personería jurídica. ¿Y vos los has visto convocando a ellos que sí tienen personería jurídica? ¿Deberían convocar para hacer verdadera oposición? Yo creo oposición. que la alianza debería de convocar, porque dicen, a ver si le dicen a ellos que no tienen personería jurídica, pero no tienen personería jurídica y están en el diálogo. Y hay otras organizaciones que son parte de la alianza que sí gozan de personería jurídica. Y además a los que teníamos personería jurídica nos las quitaron de facto, como a todas las 9 ONGs es decir, es que este régimen maneja cualquier discurso, cualquier mentira, y nosotros no la debemos de creer. ¿Los partidos se prestan al juego político del régimen? Hasta el momento los partidos políticos han estado claros que a partir del 18 de abril ellos no pueden seguir jugando un papel de zancudo allá. Sin embargo, hay algunos que fueron a las elecciones municipales el año pasado. ¿Cómo es posible que en medio de semejante baño de sangre, de semejante demostración de ilegitimidad global del régimen, hayan ido a validar unas elecciones regionales? Por él fue. Por eso te digo, ¿verdad? Entonces, por eso es que vos no tenés, el pensamiento de la calle, que es el que del cual yo estoy tomando mis argumentos, es cómo vos podés creer en las personas o en las organizaciones a partir de su acto.
Por eso es que no creemos en absoluto en el gobierno. Tendría que haber una nueva casilla, un nuevo partido. Claro, definitivamente. Te digo que no hay ninguna posibilidad de que en torno a cualquiera de los partidos con personería jurídica se construya una gran coalición. Tiene que crearse un nuevo vehículo electoral. ¿En torno a qué partido podría ser, Mónica? Yo creo que ninguno. Yo creo que tiene que ser en torno al partido de Nicaragua, que es todos unidos, liberales, conservadores, sandinistas, sin partido, cristianos, evangélicos, todos contra la dictadura. Ya para ir finalizando, referéndum versus elecciones, ¿sería una pérdida de tiempo el referéndum o sería un buen preámbulo a un proceso electoral de elecciones generales? Hay que pensarlo bien, porque el referéndum requiere las mismas condiciones de transparencia, de observación y de cambio de reglas del juego que unas elecciones. Es decir, porque los referéndums al final vas a depositar un voto en un lugar en donde te lo deben de saber contar, donde debes tener capacidad de fiscalización, en donde debe haber observación. O sea, el tinglado de un referéndum es muy similar al de unas elecciones. Entonces, ¿qué preferís? Ir a decir, ¿qué quiere el pueblo? ¿Que se vaya Ortega o que no se vaya Ortega? Sí, ya se sabe que el pueblo quiere que se vaya Ortega. Ese es el grito que nos unió y por el que murieron los muchachos, que se vaya Ortega. Entonces, eso yo creo que ir a preguntar que si se va o no se va, yo creo que sería pérdida de recursos y de tiempo. Yo creo que aquí lo que tenemos es adelantar directamente las elecciones y llevar una propuesta que yo diría que a lo mejor podría ser unas elecciones para una junta transicional y a mi manera de ver debería de haber asamblea constituyente. Porque como ellos han agarrado la Constitución y la han amoldado como una plastilina, se requeriría unas reformas profundas que deberían de ser consultadas con la gente o tal vez una asamblea constituyente que tenga un mandato constituyente y que a lo mejor el periodo sea más corto, que sea solo una vez, nueva constitución, nuevas elecciones, y a las que ya todo el mundo esté más o menos acomodado, pero las elecciones inmediatas, estar pensando en que cada partido va a ir por su lado, en que se van a crear nuevos partiditos y que yo lo que aspiro es que me den mi personería jurídica, yo creo que es mezquino. Unas elecciones adelantadas solamente tienen que ser un gran referéndum, pero como elecciones adelantadas donde llevemos unos candidatos que sepan que van a estar, qué sé yo, 3 años, no un periodo ¿verdad? Sin reelección probablemente. Que sean sin reelección, que ellos mismos estén claros que no pueden reelegirse, ¿verdad? Para que no empiecen a maniobrar y a quererse reelegir en el siguiente periodo. Es decir, unas reglas que garanticen la transición. Tengo una última pregunta, Mónica, ahí estamos, incluso nos hemos pasado un poco de tiempo. Sí. ¿Podría, con esta estrategia que según usted y según muchos analistas tiene el presidente Ortega de querer llegar hasta el 2021 e incluso postularse nuevamente como candidato, podríamos realmente llegar hasta el 2021 en esta situación y en qué condiciones sería si se puede llegar hasta el 2021? ¿Se podría convertir Nicaragua en la Venezuela de Centroamérica? Sí, podríamos llegar, y yo te digo, con enormes riesgos de enfrentamiento y de guerra civil, ¿verdad? Porque cuando un pueblo, y nosotros somos un pueblo oprimido, todos los días oprimido, entonces un pueblo con tales niveles de opresión no resiste tanto tiempo, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos que encontrar los medios para conseguir que las elecciones sean adelantadas, transparentes, con nuevas reglas del juego para evitar la guerra civil, ¿verdad? Y eso lo tienen claro no solamente los Estados Unidos, Europa, sino muchos nicaragüenses, y por eso llegar al 2021 no debe ser la opción, ¿verdad?
Mónica, muchas gracias por haber compartido con nosotros el análisis de este tema desde su perspectiva y por supuesto siempre esperamos tenerla eventualmente acá en Acción 10 en la mañana. Nosotros vamos con mucho más de la revista. Michelle Polanco está preparada con otra interesante entrevista en la que tenemos a miembros del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, sobre todo madres de presos políticos. Con ella vamos a hablar acerca de por qué están pidiendo una liberación y no una excarcelación, como hasta ahora se ha hecho según su criterio. Vamos a seguir con ese tema.